Bienvenidos a Finanzas y Mejora Continua. No hay duda de que Estados Unidos sigue siendo una gran potencia económica a nivel mundial. Después de todo, es el país con el mayor Producto Interno Bruto del mundo, superando a Japón, Alemania, India, Reino Unido, Francia, Rusia y Canadá juntos. Por muchos años ha sido reconocido por ser uno de los mejores países del mundo, con un gran nivel de bienestar, ejército y economía. Un país al que cualquier persona podría llegar y rehacer su vida en un ambiente de prosperidad, con trabajo duro y en búsqueda del llamado sueño americano. No obstante, a lo largo del camino algo pasó, y es que, como puedes ver en esta gráfica, a partir de la década de los 90, la tasa de endeudamiento incrementó de forma significativa. Incluso se aceleró a partir de la recesión del 2008, cuando tan solo en 10 años se duplicó, pasando de 10 billones a más de 20 billones de dólares. Para entender esta situación debemos considerar 3 puntos importantes. Primero, cómo la nación se convirtió en una gran potencia desde la Segunda Guerra Mundial. Segundo, cómo se instauró la hegemonía del dólar con los acuerdos de Bretton Woods. Y tercero, cómo se inició la espiral de deuda desde el abandono de dichos acuerdos. Lo que le está pasando a Estados Unidos es lo que le pasa a cualquier país que llega a ser una potencia. Todo país que llega a ser potencia se comporta de acuerdo al siguiente ciclo, el cual se explica en el libro Nuevo Orden Mundial de Ray Dalio. Tiene un periodo de expansión económica y bienestar caracterizado por invención alta, buen liderazgo, cultura fuerte, competitividad y abundantes recursos. Esta expansión la tuvo Estados Unidos entre 1950 y 1980, con acontecimientos importantes como la llegada a la Luna y la fundación de gigantes tecnológicos como Microsoft y Apple. Luego viene el tope de la prosperidad, que es cuando empieza a reducirse la competitividad por estar en una zona de confort, y además la brecha entre ricos y pobres se incrementa masivamente. De hecho, como evidencia de lo que digo, aquí puedes ver que a partir de 1987 la brecha entre ricos y pobres ha ido en un aumento vertiginoso, y finalmente empieza el periodo de declive, caracterizado precisamente por la impresión de dinero, larga deuda, conflictos internos, liderazgo débil y pérdida del valor de la moneda. Todos estos puntos los observamos hoy en día en Estados Unidos. Desde la pandemia, el país aumentó el dinero en circulación en más del 30%. El liderazgo es débil, con altas acusaciones de corrupción hacia los partidos principales, y en esta gráfica puedes ver cómo se ha reducido el poder adquisitivo de $1, derivado de la alta inflación e impresión de dinero. De hecho, puedes ver que la caída inició precisamente en 1933, año en el que el presidente Roosevelt prohibió la posesión de oro. Y esto me lleva al primer punto para entender esta situación, que es cómo Estados Unidos logró ser una gran potencia económica desde la Segunda Guerra Mundial. Para finales de dicha guerra, muchos países del mundo, principalmente en Europa, estaban arruinados por los efectos del conflicto. Para ese entonces existía el llamado patrón oro. En el patrón oro, cada billete equivalía a una cantidad fija de oro. Cada país basaba su cantidad de dinero en circulación directamente con la cantidad de oro que poseía. A mayor cantidad de oro, mayor cantidad de dinero disponible. Con este sistema, cada billete se respaldaba por un activo fijo y los gobiernos no podían simplemente crear dinero de la nada. Con la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa prácticamente se quedaron sin reservas de oro, y en este escenario, el país que tenía mayor cantidad de oro era Estados Unidos. Para que nos demos una mejor idea, en 1940 el Producto Interno Bruto del país era de 101.4 mil millones de dólares, y para 1950 este había crecido a más de 300 mil millones de dólares, como puedes ver en esta tabla. Además, Estados Unidos tenía de las industrias más prósperas en ese momento, la automotriz y la de electrodomésticos. El desempleo estaba por debajo del 4% y los salarios aumentaban por encima de la inflación. Fue en esas condiciones cuando empezó la migración masiva hacia el país, porque el sueño americano era alcanzable. Las condiciones, honestamente, eran las mejores del mundo para crecer en un ambiente de prosperidad. Por otra parte, algo que incrementó aún más el crecimiento de esta nación fue el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. Como comentamos, para finales de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía las mayores reservas de oro, pero los otros países casi no tenían por los gastos bélicos. Por lo tanto, un nuevo sistema financiero de cambio era necesario. Y este es el segundo punto, los acuerdos de Bretton Woods. Poco después de finalizada la guerra, se estableció el famoso acuerdo de Bretton Woods, con la presencia de 44 países que iniciarían este nuevo sistema. Y había dos propuestas. La del Reino Unido estableció un sistema monetario mundial basado en una moneda internacional llamada Bancor, la cual estaría vinculada a las divisas más fuertes y sería canjeable a moneda local con un cambio fijo. Además, se crearía un organismo internacional que tenía la facultad de crear esta moneda y de regularla. Por otra parte, la propuesta de Estados Unidos consistía en eliminar el patrón oro y crear el patrón dólar. En este sistema se establecía el valor de una onza de oro en $35 estadounidenses. Esto hizo que la demanda por dólares aumentara y se generara la supremacía del dólar como base del sistema financiero internacional. Por otra parte, el Plan Marshall consistió en un programa de ayuda económica para la reconstrucción
salieron de Europa, lo cual estimuló aún más las exportaciones del país y aceleró su crecimiento. Este ambiente de prosperidad se caracteriza con el sueño americano, la idea de que cualquier persona, sin importar su origen, si llega al país con base en trabajo duro, puede llegar adelante. Sin embargo, años después de alcanzados los acuerdos de Bretton Woods, lentamente se originó desconfianza en la economía estadounidense, porque los países aumentaban cada vez más su cantidad de dólares para luego transformarlos a oro, lo cual ponía cada vez más presión en el sistema financiero del país del norte. Eventualmente la gente se empezó a preguntar si realmente era posible que Estados Unidos pudiera pagarles. Además, durante la década de 1960, la inflación alcanzaba niveles altísimos debido al financiamiento de la guerra de Vietnam, lo cual erosionaba el valor de los dólares y en consecuencia la capacidad de los demás países para transformar la moneda al oro. Y esto me lleva al tercer punto que ha originado esta espiral inflacionaria, que fue precisamente el abandono de los acuerdos de Bretton Woods. En 1971, el expresidente Richard Nixon anunció el abandono de los acuerdos y fue desde este momento que el dólar se convirtió en una moneda fiat o dinero por decreto, es decir, una moneda que no tenía respaldo en ningún activo físico. El dólar simplemente estaba respaldado por la confianza y la aceptación generalizada de la economía. Al abandonar el patrón oro, básicamente el gobierno de Estados Unidos y su Banco Central tenían vía libre para imprimir la mayor cantidad de dinero que les hiciera falta. Esto les permitió implementar medidas más flexibles para estimular la economía, controlar la inflación y ajustar el tipo de cambio del dólar según las necesidades económicas y las metas de política. Sin embargo, esto tiene consecuencias terribles. Al básicamente trabajar con una moneda que no está respaldada por ningún activo fijo, se puede imprimir dinero a diestra y siniestra y esto ocasiona inflación. Para que te des una idea, durante 1980, como consecuencia de estas decisiones, la inflación en Estados Unidos alcanzó el valor de casi el 15% y a partir de entonces el gobierno estadounidense con su banco central imprime cada vez más dinero. Hay algo en Estados Unidos que se llama el techo de deuda, que es básicamente la cantidad de límite que el banco central le puede prestar al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, esto realmente es una falacia. En esta gráfica lo que estás viendo es que el techo de deuda se aumenta cada vez más, es decir, el país se sigue endeudando y cada vez que está a punto de tocar ese límite, ellos simplemente aumentan el límite. Esto es una locura porque, insisto, no es dinero que esté respaldado en nada. El país no produce más como para justificar este endeudamiento, simplemente no tiene opción. Estados Unidos está en una situación en la que se tiene que seguir endeudando para cubrir sus gastos. Si se dejara de endeudar, podría haber consecuencias fatales, ya que no podría pagar a sus trabajadores públicos, no podrían sostener los programas sociales de los que depende gran parte de su población, su ejército se debilitaría y demás. El problema, claro, es que cada vez que se endeuda más, los ciudadanos viven cada vez peor. Están cada vez más endeudados, les alcanza para menos y su bienestar se va a pique. La clase media de los últimos 50 años se ha reducido drásticamente. En esta gráfica puedes ver cómo para 1970 la clase media tenía el 62% de la riqueza nacional, mientras que hoy en día tiene el 42%. Mientras tanto, la clase alta aumentó su porcentaje del 29 al 50%. Además, la tasa de crecimiento de los salarios en los últimos años no ha sido suficiente para ganarle a la inflación. La línea verde en esta gráfica representa el salario promedio en Estados Unidos ajustado a la inflación. Esto hay que hacerlo para poder hacer una comparación adecuada entre un dólar de hace 60 años y un dólar de hoy en día. Como puedes ver, ajustado a la inflación entre el año 1964 y finales del 2018, el ingreso promedio por hora aumentó tan solo un 11.74% en más de 50 años. Es una situación bastante interesante y, como mencionamos al inicio del video, es algo que le pasa de forma similar a cualquier país que llega a ser potencia. Aquí puedes ver, por ejemplo, esta misma situación que le pasó a países como Holanda, India, España, Japón, Alemania, Rusia, Reino Unido, Francia y hasta el Imperio Otomano entre el año 1500 y 2010. Todos estos países tuvieron sus periodos de expansión y posterior contracción, y en dicha contracción dieron lugar a una nueva potencia. Esto me recuerda a lo que está pasando con países como China y la India. Son países que en los últimos años han tenido un ritmo de crecimiento impresionante y de hecho se estima que para el 2040 China alcance el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, dando origen a una nueva potencia mundial, al menos en cuanto a economía. Aquí además puedes ver que Asia será la región en donde más crecerá la clase media para el 2030. Puedes ver incluso que en Europa prácticamente no habría cambios. Ahora, todo esto me lleva a preguntar, como ciudadanos comunes y corrientes, ¿podríamos hacer algo para mantener nuestro nivel de bienestar? Porque como hemos visto, la clase media se ha estado reduciendo con el paso del tiempo. Hay que recordar que vivimos en una sociedad consumista. Esto en sí no supone algo malo. Tener dinero no es malo. Lo que sí es malo es no saber cómo administrarlo y gastarlo en tonterías que no necesitas, gastando incluso más de lo que ganas. Hoy en día estamos siempre bombardeados por anuncios de cosas que no necesitas, como ropa cara, carros con tasas de intereses desproporcionadas, vacaciones en lugares paradisíacos y todo lo que es consumo. Se quiere vender una forma de vida que muchos anhelan y solo la consiguen
siguen aparentando y no teniendo finanzas sanas. Sin embargo, la capacidad para informarte hoy en día es totalmente distinta a la de 50 años o 60 años por la llegada y desarrollo del internet. Hoy en día tienes la disponibilidad de este tipo de videos, de recursos gratis para aprender de finanzas, de emprendimiento. Incluso puedes conectar con gente que sepa más que tú, hacer negocios en línea y muchas cosas más, cosas a las que antes no podías acceder tan fácilmente. Empieza por poner tus finanzas en orden, eliminando los gastos innecesarios. Ahorra dinero, pero no solamente ahorres, también invierte. Y si no sabes en qué invertir, siempre podrás invertir en ti mismo en cuanto a conocimiento. Invertir en conocimiento nunca será una mala decisión. Quizá puedas aprender una nueva habilidad que luego puedas ofrecer para ganar más dinero, como escribir blogs, editar videos, etc. Busca fuentes de ingresos adicionales, aprende cada día más y finalmente, si te gusta, busca emprender. Ten el objetivo de encontrar algo, ya sea un producto o servicio, con lo cual le puedas dar valor a la sociedad. Sin más, ¿tú crees que haya solución para el problema de deuda de Estados Unidos? ¿Consideras que en los próximos años veremos una nueva potencia económica? Házmelo saber en la caja de comentarios y por otra parte, si llegaste hasta el final de este video, por favor considera suscribirte al canal y compartirlo. De esta forma podremos ser cada vez una comunidad más grande de personas financieramente inteligentes y en mejora continua. Sin más, nos vemos en otro video y gracias por tu tiempo.